Secreción intestinal. Al comienzo del duodeno, entre el píloro y la ampolla de váter, se localizan las glándulas de Brunner. Están en la submucosa. La función de estas glándulas es proteger la mucosa de la secreción gástrica, ya que producen una secreción alcalina rica en moco. La superficie del intestino delgado está adaptada para aumentar el área de su superficie a través de tres estructuras: los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades. Vamos a empezar hablando de los pliegues circulares. Los pliegues circulares, válvulas de Kerckring, que son pliegues transversales de la mucosa y la submucosa, que forman elevaciones de forma permanente, a diferencia de las rugosidades del estómago. Están en duodeno, yeyuno y mitad proximal del íleon. Aumentan la superficie de absorción entre 2 y 3 veces. Las vellosidades son salientes de la lámina propia rodeadas de epitelio. En su interior encontramos vasos sanguíneos, linfáticos y células linfoides. Son más abundantes en el duodeno. Son permanentes y aumentan la superficie de absorción unas 10 veces. El epitelio está constituido por células absortivas, enterocitos, que poseen microvellosidades, células caliciformes productoras de mucinógeno, que al hidratarse se convierte en moco, células neuroendocrinas productoras de hormonas y células M de micropliegue, que fagocitan y transportan antígenos de la luz a la lámina propia. Las microvellosidades se sitúan en la zona apical, parte de arriba, de las células epiteliales de las vellosidades e incrementan la superficie de absorción 20 veces. En total, el área de absorción se incrementa entre 400 y 600 veces. Las criptas de Lieberkühn se encuentran entre las vellosidades intestinales. Están extendidas por el intestino delgado y producen 1800 mililitros de secreción al día. Están tapizadas por un epitelio simple en el cual se sitúan células caliciformes, cilíndricas absortivas, células de Paneth, situadas en la base y que producen lisocima cuando se producen infecciones bacterianas, son defensivas, células enterocromafines, que segregan péptidos, y células madre capaces de transformarse en el resto de tipos celulares. En las criptas se producen enzimas digestivas, sustancias bactericidas y péptidos reguladores. En la lámina propia del íleon se encuentran las placas de Peyer, nódulos linfoides. La composición general de la secreción intestinal es la siguiente: agua, cloro, sodio, potasio y bicarbonato, y luego enzimas digestivas, y entre esas enzimas pues tenemos pancreocinina, peptidasas, amilasa, maltasa, sacarasa, isomaltasa, lactasa, secretina, lipasa intestinal y enteroquinasa. La secreción intestinal tiene lugar en las criptas y posee una capacidad de la misma magnitud que la de absorción. Existen diferencias en lo que respecta a la secreción de aniones a lo largo del tubo digestivo, predominando la secreción de cloro en regiones proximales y la de bicarbonato en regiones distales. Los factores que estimulan la secreción, secretagogos, son los ácidos biliares y grasos, la estimulación parasimpática, la secretina y el péptido vasoactivo intestinal, BIP, mientras que la somatostatina la inhibe. Intestino grueso. En el intestino grueso se absorbe la mayor parte del agua y electrolitos provenientes del intestino delgado, compactando las heces. Carece de vellosidades, posee abundantes criptas de Lieberkühn, pero sin células de Paneth y muchas células caliciformes. La capa muscular longitudinal del intestino grueso presenta 3 fascículos denominados tenias del colon, cuyo tono permanente genera unas saculaciones denominadas austras. Las austras son las abolladuras del intestino grueso, y lo que son las tenias son las cintas que vemos en todo el intestino grueso. En el colon hay bacterias saprófitas, flora beneficiosa,
Las bacterias sintetizan vitamina K y ácido fólico, por ejemplo, la Escherichia coli. Secreción pancreática exocrina. Está formada por dos componentes, uno rico en enzimas procedente de los acinos, que son glándulas que vierten a los conductos pancreáticos, y otro constituido por agua y bicarbonato, producido por los conductos. Ambos componentes actúan de forma sinérgica de tal manera que las enzimas actúan sobre los principios inmediatos, o sea, los glúcidos, lípidos, carbohidratos, y el bicarbonato proporciona el pH adecuado para ello. La secreción enzimática incluye enzimas activas sobre proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Sobre proteínas: tripsinógeno, quimiotripsinógeno, que se convierte en tripsina, carboxipeptidasas A y B, proelastasa, hidratos de carbono, amilasa, lípidos, lipasa, colipasa, fosfolipasas, que rompen los fosfolípidos, y colesterolesterasas, que rompen el colesterol, y ácidos nucleicos, pues desoxirribonucleasa y ribonucleasa. El principal estímulo para la secreción de enzimas es la colecistocinina, CCK, liberada por la mucosa duodenal en respuesta a la entrada de productos de la digestión de lípidos y proteínas. Otros estímulos de la secreción enzimática son la acetilcolina, ACH, liberada por el vago, y el péptido intestinal vasoactivo. La secreción de agua y electrolitos es similar a la descrita en la mucosa intestinal y es rica en bicarbonato y cloro. El estímulo más importante para su liberación es la secretina producida en las células S del duodeno, en respuesta al pH ácido. Secreción biliar. Procede de los hepatocitos, 80%, y del epitelio de los conductos biliares, 20%. La secreción inicial es más rica en agua y sodio, pero a su paso por la vía biliar, ambas sustancias se absorben, por lo que la bilis se concentra. Los componentes principales de la bilis son las sales biliares, el colesterol y los fosfolípidos, bilirrubina conjugada y varias proteínas, por ejemplo mucinas, albúmina o inmunoglobulina A.